que Dios espera de nosotros en estos últimos días si queremos ser librados de las cosas que van a venir. Es necesario, es necesario que ante la vista de Dios podamos ser hallados justos. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar a ese estado? ¿Cómo podemos y quiénes son los que revelan esa justicia? Finalmente son los que le dan gloria a Dios, los que habiendo abandonado el pecado, los que habiendo aceptado a Jesús como su Salvador, los que habiendo recibido la justicia de Jesús, caminan en esa justicia por medio de la fe. Recuerden, mis amados, que no hay otra manera en que podemos agradar a Dios. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes tener muchos talentos, puedes saber profecías, puedes saber un montón de cosas, pero si no lo haces por fe, si la fe no te lleva a obrar por amor, hermanos, será como címbalo que retiñe. Y por eso el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, señala el amor como la esencia de todo. Y a eso nos lleva una verdadera fe. Es una entrega de corazón, una entrega por amor a aquel que murió y se entregó por nosotros, a vivir una vida de fidelidad. Por eso, quien realmente se entrega a Jesús, quien realmente cree en Jesús, el resultado es una vida de obediencia. ¿Sí? No obedecemos para ser salvos, porque la salvación es gratuita y es por medio de la fe. Obedecemos porque ya somos salvos, porque vivimos una vida que en gratitud a lo que Cristo ha hecho por nosotros y a lo que Él nos pide, entonces, por amor a Él, es natural obedecerle, ¿sí? Para no volver al pecado, para no ofender a aquel que entregó su vida por amor a nosotros, no solamente para que seamos perdonados del pecado. La cruz no solamente nos muestra el perdón, sino nos muestra cuán horrendo es el pecado, cuán aborrecible debe ser en nuestra vida, porque por causa del pecado Jesús tuvo que pagar una condenación, tuvo que pagar la ira que nos correspondía a nosotros. Y por eso el resultado de una verdadera fe es una vida justa, una vida que imita la vida de Jesús. Eso fue precisamente lo que Jesús vino a revelarnos en esta tierra. Una vida de justicia, una vida completamente sumida a la voluntad de su Padre. Por eso él decía repetidas veces, no he venido a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Y aun cuando en el Getsemaní estuvo tentado por el enemigo a abandonarlo todo, porque dice que tenía una angustia hasta la muerte, y aun cuando le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, finalmente decía o dijo las palabras, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y precisamente caminar en la voluntad de Cristo es caminar en su justicia, es imitar su ejemplo. Cuando caminamos en su voluntad, cuando hacemos lo que a Él le agrada, es el resultado de una verdadera entrega a aquel que me amó y se entregó por mí. Esa fue la experiencia del apóstol Pablo. Por eso cuando Él se entregó, cuando Él crucificó su yo y dijo allí, escrito está en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20, él expresó ahora con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vivo yo, porque el que vive por la fe ya no vive para sí mismo, ahora vive una vida justa delante de los ojos de Dios para agradar, y por eso ahí lo escribe, ya no vivo según la carne, ahora vivo por la fe en aquel que me amó y se entregó por mí. Y saben, queridos, cuando vivimos esa experiencia de fe que por amor nos lleva a una vida de obediencia, a una vida de los méritos y de la sangre de Jesús, hemos sido justificados del pecado. Entonces, a través del Espíritu Santo, Él nos fortalece cada día
para que andemos en esa justicia, para que ese manto de justicia sea preservado en santidad. Por eso cuando vamos al libro de Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paso santifique, es el Señor, a través del Espíritu Santo que cada día va puliendo, va purificando, va quemando la escoria del pecado, nos va revelando la justicia, lo que es bueno y lo que es malo, para que cada día todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea santificado y podamos estar irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ayer veíamos, queridos, que de una o de otra manera, seremos probados. Viene una prueba y solo el justo por la fe vivirá en medio de esa prueba que vendrá para probar a todos los habitantes de este mundo. Ayer lo veíamos. Es esa prueba de la ley dominical. Cuando los poderes de este mundo se alineen, entonces seremos grandemente probados. ¿Y qué determinará que seamos fieles a Dios? Pues mis amados, que vivamos una vida justa por medio de la fe en el Señor. Y esa vida justa, cuando vamos al mensaje del primer ángel, tiene que ver con la verdadera adoración. Debemos llegar a ser verdaderos adoradores de aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. No puede haber verdadera adoración si no hay una verdadera fe y no hay una verdadera vida que glorifique y que testifique de esa fe. Mi fe y mis obras, la vida que yo llevo, debe ser de continuo una verdadera adoración al cielo. Por eso en San Juan capítulo 4 versículo 23 dice, ya es la hora, ya ha llegado la hora en que Dios está buscando verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Por medio de la fe le adoramos en el Espíritu, pero cada día, hermanos, caminamos en la verdad. Caminamos en la verdad. Nuestra vida testifica de la verdad. Por eso, la verdadera adoración es el resultado de una vida justa, de que el justo vive por la fe. Quien vive por la fe, hermano, vive en continua adoración al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y entonces se cumplirán, queridos, las palabras del profeta Isaías. Aquellos verdaderos adoradores, vea cómo lo describe el profeta Isaías en el capítulo 66, el último capítulo. Vea, versículo 2. Isaías 66, 2 dice, mi mano hizo todas las cosas, recordando que Él es el creador. Y vamos a mirar cómo el justo es reconocido por Dios, o quién es justo delante de Dios, quién vive esa experiencia de la justificación por la fe. ¿Cómo se logra? Pues dice, mi mano hizo todas las cosas, así todas ellas llegaron a ser. Pero dice Jehová, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla ante mi palabra. ¿Quién es el justo que vive por la fe? Aquel que se humilla, aquel que tiene y reconoce que está en bancarrota, que está perdido y que aunque tiene una pobreza espiritual, se humilla delante de Dios. Aquel que no se exalta, aquel que aunque estaba en el pecado, reconoce que Jesús es su Salvador y se humilla, y cuando el Señor le revela la verdad, le revela lo que debe de hacer, empieza a caminar por fe en aquel que es su Creador y también su Redentor. Hermanos, entonces caminaremos en esa vida de justicia que glorifica a Dios, esa vida de justicia que nos lleva a una verdadera adoración, a una verdadera vida
que realmente muestre que Jesús es nuestro Salvador. Saben, mis amados, hubieron tres hombres en especial en el Antiguo Testamento que fueron catalogados de esa manera. Y saben, vea, ¿quiénes serán librados? ¿Quiénes serán librados en el tiempo de angustia que va a venir sobre la tierra? ¿Por qué es necesario, hermanos, vivir esa vida justa por medio de la fe? Porque la Biblia dice que vendrá un gran tiempo de angustia sobre esta tierra. Y dice en el libro de Nahum capítulo 1, versículo 7, Nahum capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Y quiénes son los que confían en el Señor, mis amados? Los que, hermanos queridos, los que cada día le buscan de corazón, los que cada día viven para gloria de su nombre, los que cada día se humillan delante de Él y le reconocen como el Creador, los que cada día agradan a Dios en sus vidas. Eso es vivir una vida justa, una vida que reconoce a aquel que se entregó y murió por nuestros pecados, no para vivir en el pecado, sino para abandonar el pecado. Y vea lo que dice el Salmo 37, me gusta estas palabras, versículo 37, dice, considerad al íntegro, mirad al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. ¿Qué otra característica tiene el que vive por la fe una vida de justicia? Tiene paz en su corazón. No hay nada que lo pueda atemorizar porque ya leímos. Jehová será fortaleza en el día de la angustia, porque Él conoce a los justos, Él conoce a los que viven una vida íntegra. Y vivir una vida de justicia es vivir una vida de integridad, una vida de santidad, una vida de perfección, una vida para la gloria de Dios. Y dice acá que quienes viven de esa manera, ellos tendrán paz. Dice, dichoso, dice, será un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores, ¿quiénes son los que no vivirán por la fe? Los justos que no vivirán por fe o que no viven por fe no pueden ser justos. Porque recuerden, la justicia viene como resultado de la fe. Si no hay una fe verdadera, no hay una justicia. No llegamos a vencer el pecado. No llegamos a vivir una vida de integridad. Viviremos pecando y transgrediendo la ley de Dios hasta la venida del Señor y estaremos perdidos. Por eso dice aquí, más los transgresores serán todos una a una destruidos. Qué terrible final. Mientras que para los justos habrá, dice, habrá un final feliz y dichoso para los transgresores. Hermanos, por eso la importancia de llegar a vivir la experiencia de que el justo viva por la fe, de que nuestra vida dependa por fe en Jesús y que cada día lo imitemos y caminemos en su vida. Por eso en el libro de Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que me conoce debe de andar como yo anduve. La verdadera vida de justicia por medio de la fe es caminar, imitar la vida de Jesús. No puede haber verdadera fe si no miramos a Jesús, si no caminamos con Él, si no seguimos e imitamos su carácter. Hebreos 12:2 lo especifica aún más. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Cómo así, autor? Sí, en Él empieza nuestra fe. En Él empezamos a ver que podemos tener una vida diferente. En Él podemos ser perdonados, pero no para vivir en el pecado, porque la fe, dice, se consuma en Él. ¿Cómo así que se consuma? Pues mis amados,
Quien finalmente vive una verdadera fe en Jesucristo ya no puede caminar como antes caminaba. Ahora camina y sigue las pisadas de Jesús. Imita a Jesús. Y por eso, primera de Juan 2:6 dice, el que dice que me conoce debe de andar como yo anduve. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Y por eso dice acá el versículo 39 de Salmos 37, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Ahora relacionamos eso con lo que leíamos en Nahum. Dice que él será fortaleza en el día de la angustia dice, y conoce a los que en él confían. O sea que quienes aprenden a confiar en Dios es porque viven una vida justa delante de él. Porque aquí dice, él será fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Para quiénes? Para los justos. ¿Y quiénes son los justos según Nahum? Los que él conoce porque confían en él. Hermanos, confiar en él no es decir, Señor, yo confío en ti. No, 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 no solamente es eso es de labios. Pero cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las situaciones, entonces nos olvidamos de Dios. Entonces hacemos nuestra voluntad, entonces seguimos nuestros deseos, entonces hacemos lo que nos gusta y no lo que le agrada al Señor. Quienes realmente confían en el Señor, aunque se desplomen los cielos, se colocarán de parte de la verdad, dice la mensajera de Dios en el libro de la Educación. Esos son los que se colocarán de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Aunque los cielos se desplomen, se colocarán de parte de la verdad, porque conocen a su Dios, porque viven una experiencia diaria con el Señor, no temen a la muerte, porque saben que Dios estará con ellos. ¿Recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? No les importó por medio de la fe enfrentar la muerte. Y aún dijo, si el Señor no nos libra de las llamas, moriremos por ser fieles a Dios. Pero no nos postraremos, porque solamente hay un Dios en los cielos a quien debemos adorar. ¿Cuántos hoy en medio de la tentación se rinden ante la idolatría, ante los deseos de este mundo y niegan al Señor en sus vidas? Hermanos, qué triste que hoy por cualquier cosa vendemos nuestra fidelidad por lisonjas. Por las lisonjas quebrantamos los mandamientos de Dios, las lisonjas que el diablo nos ofrece, queridos, para que nosotros no vivamos una vida de fidelidad a Dios. Y por eso quiero compartir lo que dice la pluma inspirada en cuanto a esto que estamos hablando, la importancia de lo que Dios está buscando en estos últimos días, esa clase de hombres y mujeres que el Señor está buscando en estos últimos días, queridos, para que seamos utilizados para la gloria y la honra del Señor. Vea lo que dice el libro de la Educación, hablando de la experiencia que necesitamos, queridos, nosotros. Por eso, cuando vamos a la vida de José, hermanos queridos, la vida de José fue una vida justa y por eso dice que José era bendecido en todo porque Jehová estaba con él. Y si Jehová estaba con él era porque Jehová lo conocía a él y conocía que él confiaba en él. Y cuando vemos el registro de la vida de José, dice que Jehová lo bendecía en todo. ¿Por qué? Porque José lo tenía en cuenta a cada momento. Cuando vamos a la vida de Daniel, dice que Daniel también vivía una vida justa y temerosa delante de Dios. Y de cuántas cosas Dios lo libró. Y dice aquí en el libro La Educación, la página 322, dice, la mayor necesidad del mundo hoy es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros
en lo más íntimo de sus almas. Eso se llama vivir una vida justa, una vida que glorifica el nombre de Dios. Que sean tan sinceros como la brújula al polo, dice, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponda. ¿Por qué? Porque vivir en el pecado es vivir en una vida de injusticia, porque el pecado es transgresión de la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La ley de Dios. Todo aquel que comete pecado transgrede la ley de Dios. Vivir en pecado es vivir una vida injusta delante del Señor. Y por eso dice, Dios está buscando hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sean tan leal al deber como la brújula al polo. Y vea cómo termina diciendo el versículo, queridos, el versículo, el capítulo, este párrafo de este capítulo dice, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Y saben, mis amados, vamos a ser probados duramente en los últimos días para mirar, para determinar en medio de la prueba cuál es nuestra verdadera fe. El justo será probado por la fe. Para determinar si esa fe es genuina, es necesario pasar por el horno de la aflicción. Es necesario pasar por el horno de la prueba. Y hermanos, vendrá una prueba sobre este mundo para probar a aquellos que están de parte del Señor, a aquellos que están dispuestos a ponerse de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Y hermanos, no es casualidad. La prueba tiene que ver con la ley de Dios. La prueba tiene que ver con la justicia de Dios. La prueba tiene que ver con los mandamientos de Dios, en especial los que tienen que ver con nuestra, escucha, con nuestra adoración a Dios. Por eso, el justo vivirá por la fe. Los justos de los últimos días son los verdaderos adoradores. Son los que han alcanzado esa verdadera experiencia. ¿Por qué? Porque adorarán al Señor aún por encima de los poderes de este mundo. Reconocerán a Dios como el creador de los cielos y de la tierra y no echarán por tierra ninguno de sus mandamientos, en especial los mandamientos que van a ser atacados son los de la primera tabla, los que tienen que ver con nuestra adoración a Dios. Pregunto, ¿no dice el libro de Apocalipsis que este poder se coloca en el trono y se hace pasar por Dios? Pues hermanos, está atentando contra el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este poder que se va a levantar en la tierra, dice que se coloca por encima de Dios, que se hace pasar por Dios. Aún dice tener la facultad de perdonar pecados. Eso es una blasfemia. Solo Dios. Aparte de eso, dice que a este poder se le va a levantar una imagen que la va a adorar todos los moradores de la tierra. Lo dice Apocalipsis capítulo 13. Cuando la palabra de Dios dice que no tendremos imágenes delante de Él, ni las honremos. Pero dice la Escritura que una imagen se levantará para que todos le adoren en esta tierra. También echará por tierra el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este poder se hace pasar por el vicario de Dios. Este poder se hace pasar por el Santo Padre, cuando al único que debemos llamarle Padre Santo es al Padre de los cielos. Este poder se hace pasar como el representante de Cristo en la tierra cuando ese nombre
o ese título solamente le es dado al Espíritu Santo. Hermanos, eso es echar por tierra el nombre de Dios, es blasfemar contra el nombre de Dios, porque nadie puede usurpar su nombre en esta tierra. Y en cuarto lugar, echará por tierra el mandamiento del sábado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice, acuérdate del día de reposo, del día sábado para santificarlo. Pues este poder va a establecer un día contrario, que será la señal de autoridad para mandar a todos los moradores a que adoren. Y todo esto tiene que ver con la adoración. Por eso, hermano, el justo que vive por la fe aprenderá a adorar por encima de lo que sea al único Dios verdadero y nunca va a reconocer a ese poder por encima de Dios. Y todo lo que este poder propague en este mundo no nos importará. Aunque los cielos se desplomen, aunque nos prohíban comprar y vender, aunque quizás como en el tiempo de Daniel y sus compañeros haya un decreto de muerte, nos mantendremos de parte de la verdad, de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen, porque fiel es el que nos llamó y no nos abandonará. Ya vimos lo que dice el Salmo 37, Él cuidará de sus justos en el día de la angustia. Él nos librará y aun si tenemos que llegar a la muerte, fiel es el que nos llamó, que dijo, el que cree en mí, el que tiene su fe puesta en mí, aunque esté muerto, vivirá. Alabado sea el Señor, mis amados. Yo me emociono con esto, me lleno de alegría, porque aunque vienen tiempos peligrosos, aunque vienen momentos difíciles, el Señor estará con los justos. El Señor no los abandonará y por el contrario, nos dará el poder. Quizás vemos que las cosas y algunos viven asustados. Y hermano, si usted vive asustado es porque su fe no está puesta en el Dios Todopoderoso. Es porque no conoce a Dios. Conoce un Dios pequeñito, un Dios que no puede librarlo, que no puede darle fortaleza en el día de la angustia. Ese no es el Dios de las Escrituras. El Dios de las Escrituras tiene aún hasta poder para levantar de entre los muertos. Y si tú y yo creemos en ese Dios, hermanos, no hay nada que temer, ni siquiera la muerte, porque será un descanso, será una ganancia, como lo dijo el apóstol. Y Él nos dará poder para llevar el mensaje a los confines de la tierra. Pero ese poder no vendrá si no vivimos una vida justa delante de su presencia. Y saben, queridos, eso es lo que Dios está mirando desde el cielo. Y ve estas palabras del libro de Segunda de Crónicas que me gustaron y quiero traerlas para señalar, hermanos, la experiencia del pueblo de Dios en los últimos días, porque dice que Dios tendrá un pueblo que iluminará la tierra con su gloria. Apocalipsis 18 lo dice. La gloria y el poder del Espíritu Santo está por ser derramado sobre los justos, no sobre todos, solo los que están viviendo una verdadera experiencia de adoración, de justicia, de honra y de gloria al Creador por medio de la fe. Y vea lo que Dios está mirando para derramar su poder. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Vamos a leer la primera parte. Dice, porque los ojos de Jehová, segunda de Crónicas 16, 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Y para qué? Él está pendiente aquí de la tierra en especial. Dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. ¿A quiénes el Señor va a derramar su poder? ¿A través de quiénes va a actuar? Aquellos que viven una vida de integridad, una vida justa delante de su presencia, una vida que glorifique su nombre, queridos, que cada día vivamos esa experiencia por medio de la fe. Por eso cuando vamos al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 14, versículo 15, vea lo que dice allí, tremendo, hermanos.
Tremendo. Por eso necesitamos vivir la experiencia que vivió Noé, la experiencia que vivió Daniel, la experiencia que vivió Job. Fueron justos. Dice, Job era hombre justo, perfecto en su generación. Noé, Daniel. ¿Es posible vivir una vida justa? Sí, hermanos, si estos hombres lo pudieron lograr, nosotros también. Y lo necesitamos para los tiempos que van a venir. Y vea lo que dice aquí, si vivimos esa vida justa, vea, queridos, como Noé, como Daniel, como Job, podemos estar entre miles de pecadores, pero hermanos, ninguno de ellos nos tocará, ninguno de ellos nos podrá librar, solo el Señor. Y por eso dice el versículo 14 de Ezequiel 14, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia, hermanos, nadie será librado por la experiencia de otro. Cada quien tiene que vivir su propia experiencia con Dios. Cuidado con estar dependiendo de otros para mi experiencia personal. No, querido, cada quien debe vivir su propia experiencia con Dios. Es con Dios, puestos los ojos en Jesús. Si estuviese en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Es nuestra vida, es nuestra experiencia con Dios lo que hace que la mano y el poder de Dios se mueva en nuestro favor para librarnos de la garra del diablo. Hermanos queridos, por eso el justo por la fe vivirá. Ahí no está hablando en singular, ahí no dice los justos por la fe vivirán. El justo por la fe vivirá, porque es tu experiencia personal con Dios. Y aquí lo acabamos de leer. Aún si estuviese Job, Daniel y Enod entre nosotros, y Noé entre nosotros, o aún Enod, queridos, ninguno de ellos nos libraría de la perdición si nosotros no aprendemos a vivir una vida justa, agradable y perfecta delante de la presencia de Dios. Entonces, queridos, cuando llegue el día final, habrán dos grupos, los justos y los transgresores de la ley de Dios, los que vivieron para la gloria del Señor y los que finalmente le dieron la espalda. Y saben, el libro de Apocalipsis los describe los dos grupos. Y vea lo que sucederá cuando Cristo venga con ambos grupos. Yo no quisiera estar entre los impíos, entre los transgresores, entre los que viven una vida de desobediencia, entre los que no guardan su ley, como el Señor lo pide. Vea lo que harán estos hombres, estas mujeres en ese día. Y el Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 lo describe. Dice, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que viene en las nubes, sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Qué triste, hermanos, que el Señor no nos pueda librar de su ira. ¿Y saben por qué señala la ira del Cordero, la ira de Dios? Porque, hermanos, precisamente los que aceptaron por fe a Jesucristo, aceptaron la muerte que Él recibió, en la cual recibió la ira de Dios. Sus méritos son garantía de que ya nosotros no necesitamos recibir su ira porque Jesús la recibió a nuestro favor. Y por eso cuando le aceptamos por medio de la fe a través del bautismo y nos entregamos para vivir para Él, ya no tenemos que sufrir la ira de Dios porque Él la sufrió a nuestro favor. Y por eso los transgresores, los desobedientes, los que no vivieron para el Señor, los que aunque se llamaron cristianos, los que aunque decían creer en el Señor, pero siguieron en el pecado,
significaba, hermano, esto, que ellos prefirieron recibir la ira de Dios, porque la ira se recibe cuando se vive en el pecado. Por eso Jesús venció el pecado y murió por nuestros pecados para recibir la ira que nos correspondía. Pero si seguimos en el pecado, recibiremos la ira también que Jesús recibió en la cruz del Calvario. Por eso el Señor no solamente quiere perdonar nuestros pecados, esa no es completamente la obra de la redención. La obra de la redención completa es el perdón y la restauración del pecado, es el abandono y el vencer el pecado para siempre en nuestra vida. Por eso el Señor dice, hijitos míos, no pequéis. Y cuando venga Él debemos ser hallados sin mancha, sin arruga. ¿Es posible? Sí. Por medio de la fe en Jesucristo podemos caminar una vida justa y santa delante de su presencia a través de la obra poderosa del Espíritu Santo que nos hace permanecer en Cristo, y si permanecemos en Él ya no vivimos según la carne. Ya lo hemos estudiado en esta semana, sino vivimos según el Espíritu, porque ya no pensamos en las cosas de la carne, sino ahora vivimos en Cristo, y los que viven en Cristo no hay condenación para ellos. No van a recibir la ira de Dios. Pero estos que describe Apocalipsis es porque vivieron en el pecado hasta la venida del Señor. Y esta venida, esta segunda venida del Señor, los sorprendió en el pecado y recibirán la ira de Dios. Recibirán la ira de Dios porque prefirieron vivir en el pecado que ser perdonados y apartarse del pecado para recibir no la ira, sino la salvación eterna que Cristo nos ofrece. Pero ¿quiénes sí serán librados? Ah, vea, aquí está. Habrá un grupo especial que estará vivo, y la Biblia lo llama los 144,000, los que sean sellados en su frente, serán librados de la muerte, estarán vivos. Al igual que este grupo, estarán vivos para contemplar la venida del Señor, no pasarán por la muerte. Pero vea lo que describe de ellos. ¿Cómo lo lograron? Vea lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis 7. Dice, yo le dije, vamos a leer el 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están con vestiduras y ropas blancas. ¿Qué significa esas ropas blancas? En el lenguaje profético, hermano, significa la pureza de carácter. Ellos alcanzarán, y esperamos estar dentro de ese grupo. Yo deseo estar dentro de ese grupo. Alcanzaremos la perfección, la pureza. Por eso tendrán ropas blancas, símbolo de un corazón puro, de un carácter íntegro, justo delante de Dios, sin mancha, sin pecado. Dice, estos están vestidos de ropas blancas, pero ¿cómo lo lograron? ¿Quiénes son? Y pregunta, ¿y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, escucha, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y quiénes son los que pasarán por la gran tribulación que describe? Los que estarán vivos hasta la venida del Señor. ¿Y por qué pasaron por la gran tribulación? Ah, dice, porque han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? Justificación por la fe. Justicia imputada. Recibieron por la fe la justicia imputada de Cristo para ser limpiados, emblanquecidos, revestidos de su justicia, de su perdón y puestos justos delante de Dios, y cada día caminaron en esa justicia, porque ahí lo sigue diciendo. Y dice, la última parte, el versículo 15 dice, y por eso estos están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche al que está sentado en el trono, y extenderán, dice, y extenderá su tienda junto a ellos, y ya no habrá ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni hambre, dice,
porque el cordero que está en medio los pastoreará y los guiará, y enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Siguieron al cordero por donde quiera el cordero les indicaba. Son los que cada día caminan con Jesús, revestidos y colocando su mirada en él. Hermanos queridos, Dios quiere hacernos un llamado especial en esta semana al terminar este último tema. El Señor quiere hacernos un llamado a vivir esa vida, hermanos. Es necesario vivir esa experiencia para estos últimos días, o de lo contrario no hallaremos gracia delante de Dios. Por eso la Biblia dice que los días de la venida del Señor será como en los días de Noé. ¿Y quién era Noé? Un hombre justo en su generación, un hombre perfecto, íntegro. Y por eso Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Que Dios nos permita en nuestra experiencia diaria, cuando Él mire desde el cielo a la tierra buscando un justo, pueda hallarnos a nosotros. Pueda decir Sandra, pueda decir Yair, pueda decir Neira, pueda decir Margarita, pueda decir Maritza, pueda decir Mariana, pueda decir Ismael. Ellos son justos porque viven cada día para servirme, piensan solo en lo espiritual y han dejado en un segundo plano lo terrenal. Su preocupación es el reino de los cielos y su justicia. Y entonces, mis amados, entonces el Señor derramará su poder sobre nosotros, derramará su espíritu por completo y haremos una obra aún más grande de la que hoy hacemos para la gloria del Señor. Y terminaremos su obra en esta tierra y, hermanos, estaremos pronto. Nuestro final feliz será la salvación, será vivir por la eternidad. Y yo deseo que tú estés allí conmigo, pero necesitamos vivir esa experiencia o no seremos contados en la generación de los justos. Que Dios les bendiga, mis amados, un feliz día de preparación y fue un placer compartir con ustedes de predicación para gloria de nuestro Dios y edificación de nuestro carácter.